Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a fabricar un juego de alianzas de compromiso o casamiento y vamos a ver el paso a paso de cómo trabajar con el oro, cómo cuidar la merma, cómo sacar las medidas teniendo o no palo anillero, directamente trabajando sobre las argollas de medida con las cuales le tomamos al cliente. Cualquier consulta, no duden en escribir al canal, con gusto les voy a estar contestando a todos. Gracias. Bien, vamos a hacer un juego de alianzas de 6 gramos, modelo media caña, 3 milímetros de ancho. Acá tenemos el tarugo, que en el video anterior corroboramos que era 18 quilates. Lo vamos a pesar. Tenemos 8 gramos clavados de oro. Con esto vamos a hacer un juego de alianzas número 24 y 12 y medio, tomado con este anillero, que lo interesante es que este anillero no es compatible con este palo, que es un problema muy común. Vamos a ver cómo se resuelven estos problemas. Acá tenemos la argolla número 2363, que en este palo me da medida número 24. Tenemos dos alternativas: o nos regimos por el palo o directamente con un calibre tomamos el diámetro interior y lo multiplicamos por pi, por 3,14. Ese resultado va a ser el largo de cinta que necesitamos para que la argolla dé número 24. Bueno, vamos a ir por el lado más fácil, que sería: cortamos una cartulina, una tirita de cartulina, ya la tengo cortada, la vamos a presentar directamente en la medida 24, bien estirado, y la cortamos por la línea de unión. A esta medida lo único que le vamos a sumar va a ser la altura de nuestra alianza, sea cual sea el modelo, media caña, cinta. Le vamos a sumar la altura de la cinta o la media caña al largo total de la cinta. 12 y medio, ponemos exactamente la cinta entre el 12 y el 13, eso es más que seguro. Ya con las dos medidas sacadas y con el tarugo bien recocido, vamos a laminar en la hilera hasta llegar a la medida más aproximada a la media caña de 3 milímetros. Llegamos con la laminadora a la medida de 3 milímetros y cuando la sometamos a la media caña, a la laminadora media caña, el tarugo no va a tener más alternativa que irse a lo largo y no ensanchar. Podría ensanchar un poquitito y generar una rebaba que será parte del acabado. Nos vamos a encontrar en este momento con el problema más común, que es decir, bueno, ¿cómo hago para llegar a 6 gramos justos? Eso es exactamente lo que vamos a hacer, cómo manejar el largo del tarugo, hasta dónde laminar media caña, calculando con cortes, limado, esmerilado, gomita interior y pulido toda la merma del juego de alianzas. En el TAS le vamos a dar un plano solo de un lado, porque estamos eligiendo qué lado va a ser el piso y qué lado la parte de la media caña. Bien, suficiente. Piso, media caña. Venimos a la laminadora ya con las dos medidas, las cuales vamos a ir comprobando permanentemente una vez que empecemos a laminar. Falta prácticamente toda la alianza chica en el largo y todavía no empezamos a laminar. Presentamos sobre la media caña. Ya falta menos. Ya llegamos a las medidas con la laminadora media caña.
Vamos a recoser, enderezamos y comprobamos si estamos en lo cierto con las medidas. Esto es algo muy importante. Tengan como un indicativo principal el color rosado seco que da el material bien recocido y parejo. Corroboramos que esté bien el largo, sobre todo en principio de las cintas, pero en el medio, ese espacio que queda, nos da el margen de agregarle la altura de la media caña. Cortamos la primera punta y desde acá empezamos a marcar la primera medida. Bien a 90 grados. Ahí tenemos la medida exacta de la cinta. Yo no le voy a dar la altura de la media caña, pueden dársela tranquilamente. Yo le doy un poquito menos porque prefiero llegar bien estirado a la medida, consiguiendo así una redondez perfecta. Primer marca, ahí mismo apoyo el principio de la segunda cintita. Marco, limpio y termino de cortar. Aplicamos las dos puntas de ambas medias cañas para poder doblar, presentar y soldar. Hacemos un juego de alianzas de oro o algún anillo, de lo que sea, cualquier pieza de oro, permanentemente tenemos que trabajar con la balanza al lado, sobre todo si tenemos que buscar pesos exactos. Ya con los cortes bajamos a 7.8, ¿sí? Nos queda 1,8 gramos, es un montón todavía de margen para poder sacar en el resto de la elaboración. Vamos a doblar. La presentación tiene que ser excelente, no tiene que haber ninguna luz, ningún margen, ni diferencia, ni de torsión, ni de desplazamiento y mucho menos de altura. Perfecto. Bueno, acá como pueden ver la presentación, la idea es poder pasar la uña y que no se enganche. No hay diferencias ni de ancho, ni en la altura, ni de desplazamiento. Si ustedes quieren dejar la presentación redonda, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Y esto no juega en contra en ningún momento, dado que una vez soldado vamos a blanquearlo, ya va a estar recocido, y vamos a mandrilarlo. Así que la forma la vamos a ir a buscar al final. Entibiamos un poco las partes, fundente. Bien, ya blanqueado, podemos pasar a mandrilar, en este caso con masa de nylon, pueden hacerlo con masa de madera o con el expansor de anillos tranquilamente. Vamos a mandrilar buscando primero que redondee para luego ir a buscar la medida finalmente. Bien, terminamos de masear y corroboramos en el palo que nos dé las medidas 12,5, 24 de los dos lados siempre. Aseguramos que la alianza no haya quedado cónica. 24,5. Y si no tuviéramos el palo o queremos asegurarnos más todavía, con el calibre volvemos a buscar la medida que teníamos en
la medida que le sacamos al cliente. Con la válvula sobre el TAS vamos a dar un par de golpes de cada lado, rectificando los dos laterales. Como ven en el calibre, nos pasamos 3 décimas del ancho de los 3 milímetros, los cuales vamos a sacar ahora en primera instancia con lima, buscando los 3 milímetros justos. Ok, la primera pasada de lima lo dejamos a 3 milímetros con una décima, ambas. ¿Por qué? Porque todavía falta la lima fina y el esmeril. Ese margen le vamos a dejar para ir cuidando no solo la medida de 3 milímetros, sino también el peso de 6 gramos final. Este es el momento para pasar la gomita abrasiva y corregir toda la parte interna antes de pasar a terminar el exterior, llevándolo al peso final. Recuerden que ahora en cada paso que hacemos, antes de pasar al siguiente paso, hay que pasar previamente por la balanza. Vamos a sellar una vez rectificado el interior. Yo siempre recomiendo sellar al lado de la soldadura, por si la alianza volviera a nosotros, ya sabemos que la soldadura está al lado del sello, y para no grabar el interno de las alianzas y después tener que cortar el grabado. Ya limamos los cantos, hicimos el interior, volvemos a pesar. Tenemos 7,4, todavía hay un buen margen. Vamos a empezar a sacarle de los bordes para generar una media caña más alta. Limamos cuidando el borde interno, no hay que meterse porque le estaremos sacando ancho. Siempre la limadura del esteca a la mano, de la mano a la bandeja y de la bandeja a la palita y a la lata. Tener bien higienizado el banco siempre cuida nuestra merma. Pegamos con lima gruesa los cantos y tenemos 6,9, 7, 6,9, 7. Es el momento de pasar una fina, una lima de grano fino para después ir al esmeril. Calculen siempre en el estirado dejar al menos 1 gramo, calcular 1 gramo para el limado y aproximadamente 6 décimas entre el esmeril, todos los esmeriles y el pulido. Esta es una lima de grano fino, la cual va a sacar las rayas de la lima gruesa y nos empieza a dar el acabado más próximo al esmeril. Pasamos al esmeril. Vamos a empezar con un 220, 240, lija al agua, 220, 240. Cuando terminamos con la gruesa vamos a pasar a una 360. ¿Sí? Y si tienen ganas le pueden pasar una 600, que nos va a optimizar mucho más el tiempo en el pulido. Envolvemos en un taco de madera bien plano, rectificado, los esmeriles, bien tirante. ¿Sí? Y podemos comenzar a esmerilar. Ida y vuelta, no como la lima que solo es ida o hacia adelante. Ida y vuelta el esmeril.
esmerilamos con 220 o 240 y vamos a hacer lo mismo en los cantos. Le van a dar dependiendo del modelo que estén haciendo y cuánto canto tengan que darle. Giramos. En este momento estaríamos terminando de buscar los 3 milímetros de ancho también. Ya hecho los cantos y la parte superior, volvemos a la balanza. 6,5, 6,4 y todavía falta el esmeril 360. Primero los cantos, dado que es el último paso de esmeril. Terminamos de esmerilar con 360. Estarían listas para la pulidora. Vamos a ver cuánto nos quedaron ahora. Tenemos 6,2 para pulir. Bueno, vamos a pasar al pulido. Vamos a pasar cepillo, cerda plástica con pasta Trípoli. Recuerden que el paso del cepillo solamente va a eliminar las rayas del esmeril fino. Si hay rayas más gruesas, no insistan en sacarlas porque van a deformar la alianza y por ende mermar muchísimo más. No van a llegar nunca a los 6 gramos. Bien amigos, pulido el juego de alianzas, vamos a ir a la balanza. A ver si hicimos las cosas bien. 6,1. Dejamos margen para, en todo caso, un grabado interno, por las dudas. Tengan en cuenta, esta es una hechura muy simple, a lo que es técnica de joyería es muy simple. Lo único complicado o más difícil para aprender es justamente manejar las limas y los esmeriles y pulidora, todo el proceso completo para llegar a la medida final. Espero que les haya gustado y servido, y cualquier consulta con gusto si me escriben en el canal les voy a estar contestando. Adiós.